estar mucho tiempo, porque de verdad que antes me dormí y me despertaba hablando español, pero ahora ya no. Entonces, bueno, ya les pido perdón, algunas palabras me olvidé y todo eso, pero bueno, creo que vamos a seguir. Por este tiempo, por la disposición de cada uno de ustedes en hacer parte de las clases que están de discipulado, ahora de evangelismo. Que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y usando cada uno de ustedes como una herramienta poderosa en las manos de Dios. Así que, bueno, le pido a Dios que yo sea una herramienta hoy en las manos de Él, para que pueda transmitir a ustedes lo que he vivido, lo que estamos viviendo, y bueno, para que pueda despertar en ustedes algo como para que tengan cada vez más ganas de buscar a los que están perdidos, a los que necesitan hablar de Jesús, a los que necesitan de salvación. Así que le doy gracias a Dios por la disposición de ustedes desde siempre en participar de las clases, aprender. De verdad que hoy no voy a enseñar, vamos a hacer un cambio de experiencias y de verdad que creo que también voy a aprender con ustedes. Así que les doy las bienvenidas a ustedes a la clase de hoy. Yo vi las clases del pastor Fabio, así que me puse más nerviosa porque una clase fue del pastor Fabio y le saqué algunas cosas acá para enseñar y todo. Entonces, siempre uno que va a dar clases tiene que tener en su corazón que también va a aprender. Entonces, uno que no está a disposición de aprender, también no puede enseñar. Así que esa es la enseñanza que tengo y le paso a ustedes, que siempre eh, tengamos la disposición de aprender para poder enseñar. Así que les doy las bienvenidas y bueno, ya les pido perdón que estoy re emocionada y nerviosa, pero creo que va a ser un lindo tiempo para cada uno de nosotros. Muy feliz de ahí rever a algunos que ya conocía, de conocer a otros, de saber que está creciendo el ministerio. Me pongo muy feliz. Siempre estoy en contacto con algunos ahí del ministerio, entonces sé que algunas obras avanzaron, otras obras son nuevas y eso me alegra mucho el corazón. Así que gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bueno, empezamos la clase. Ahí te vamos a dar te vamos a compartir las imágenes. Bueno. En el escritorio. Todo tiene su Biblia. Yo tengo mi Biblia. Un regalo del ministerio. Acá tengo todavía. Ya va. Ya va. A ver. Ahí ya vamos, ya vamos. Ahí tenés. Listo. Ahí ya te mostramos. Ahí ya va a aparecer. Bueno. Pasa que se tiene que abrir. Ya. Sí. Ahí está. Desde el principio. Ahí. A ver. Ahí, Adriana. Gloria a Dios. Bueno, entonces la clase de hoy, nosotros vamos ahí a aprender de la parte de evangelismo como algo creativo, cómo podemos evangelizar de maneras creativas y también
usando herramientas que ya se usan hace mucho, pero con la disposición que tenemos, cómo hacer. Entonces ahí empezamos con el versículo ahí que está en San Mateo 28. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el reino del cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, es muy fuerte lo que nos habla Jesús, porque no es algo que nos dice, bueno, si uno quiere, haga. Nos dice, hacer. Entonces no es algo que tenemos que elegir, eso es para uno, para otro, no, sino que para todos nosotros. Entonces nos dice que tenemos que ir y predicar, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a todas esas personas para que guarden lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Y lo más importante que nos dice, que esta es una tarea que no vamos a hacer solos, sino que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Entonces, lo más poderoso del texto ese que leemos nosotros es que la obra no hacemos nosotros, sino que lo hace Dios, lo hace Jesús. Entonces, nosotros nada más somos que una herramienta en las manos de Él. Tenemos que estar solamente a la disposición. Entonces, seguimos. ¿Qué es la evangelización? ¿No puede pasar? ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es algunas cosas que vamos a ver nosotros, creo que ya lo vi en otras clases, pero una cosa que yo aprendí y sigo aprendiendo es que tenemos que siempre repetir. Si queremos hacer bien una cosa, tenemos que siempre repetir. Así que después que termine las clases, todo lo que usted tiene ahí en cuenta y lo ha tomado a escribir, todo eso, lo revisen siempre, porque la repetición nos hace que vengamos a aprender y no nos olvidamos de todo lo que aprendemos nosotros. Entonces, ¿qué es evangelizar? Es poner el evangelio de una manera que al que oye, como habló el pastor Fabio muy bien en la clase pasada, que oír no es lo mismo que escuchar, ¿verdad? Yo vi la clase y estaba muy buena. Entonces, habló del oír. Entonces, para que aquel que oye pueda tomar una decisión consciente en favor o contra Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que ni todas las personas que nosotros vamos a hablar de Jesús lo va a aceptar. Entonces, la persona tiene que tomar una decisión consciente si lo acepta o no acepta. Pero la manera como vamos a transmitir el mensaje es, va a ser para que piense la persona si lo acepta o no acepta como su Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Quiere decir la buena noticia. El evangelismo es una de una viendo acá es una herramienta en misiones. Entonces nosotros hablamos, soy misionero, vamos a hacer misión y todo eso. Entonces el evangelismo es una de las herramientas de la misión. Y en el evangelismo nosotros tenemos otras herramientas para que podamos alcanzar los que están perdidos. Entonces el evangelismo es una herramienta en misión y adentro del evangelismo nosotros tenemos otras herramientas. ¿Ok? Bueno, ahora sí. ¿Por qué nosotros debemos evangelizar? Entonces, ¿por qué debemos? Como leemos en el versículo ahí
algo que nos dio la dirección de Jesús, nos dijo que tenemos que hacer. Entonces, primero, ¿por qué debemos evangelizar? Porque es un acto de amor de Dios. Entonces, si alguien nos puede abrir ahí, leer para nosotros, de cada uno puede leer a nosotros los versículos que están, así podemos también ahí de una manera participativa tener que están todos ahí. Entonces, primero, el versículo que todos nosotros como cristianos tenemos que saber de atrás, delante, detrás, que es San Juan 3:16. Si uno lo tiene ahí sin leer y quiere decirnos, ¿alguien? Amén. Bueno, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. gloria a Dios. Entonces, primero, porque evangelizar es un acto del amor de Dios, porque Dios, de tanto el amor de Dios por el mundo que dio a su Hijo Jesús. Después, es un orden de Jesús. Entonces, como dije, no es algo que dijimos, sino que nos ordenó Jesús, nos dio una tarea, que es ir a hablar de su amor. Entonces, si alguien nos puede leer San Marcos 16:16, por favor. Amén. Amén. Bueno, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. amén. Entonces, es un orden, tenemos que hacer. Es una tarea que nos va a cobrar ahí en el gran día. Es algo que tenemos que hacer. Después, es una responsabilidad de la iglesia. Entonces, no es lo que hace uno que está ahí nomás, que vive por ahí, sino que es una tarea y responsabilidad de la iglesia. Y bueno, empezamos, la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, a ver qué dicen Hechos 20:26. ¿Alguien, por favor? Amén. Bueno, Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. bueno. Entonces es una responsabilidad de la iglesia a saber que no va a ser fácil. No es una tarea que vamos a estar ahí, salir felices, contentos de toda la gente. ¡Ay, qué lindo que le habla Jesús! No, sino que es una tarea que nos dio y que tenemos que ser perseverantes, porque no es una tarea fácil. Bueno, después dice que es una necesidad humana, porque nosotros no podemos vivir sin Dios, no podemos vivir sin tener el Salvador de nuestra vida. Así que es una necesidad humana. ¿Por qué? Porque las personas viven ahí intentando ponerse algo adentro de su corazón para llenar, pero nada puede llenar el corazón, que solamente Dios puede llenar. Y después, porque es la alegría de la misión. Lucas 15:7. Si alguien nos puede leer, por favor. Amén, pastora. Buenas Bueno. noches, bendiciones. Buenas noches. Leemos. Bueno, Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. gloria a Dios. Así que más alegres está por uno que se arrepiente, sino por los que no necesitan de arrepentimiento. Así que es una gran alegría para la misión. Entonces, por eso debemos nosotros evangelizar, por estos motivos que ahí miramos, que es un acto de amor de Dios, una orden de Jesús,
responsabilidad de la iglesia, una necesidad humana y alegría, una alegría para la misión. Amén. Bueno, seguimos. Y no sé si en las dos clases anteriores, usted creo que sí, ¿verdad, Pastora Cristina? Las 4 leyes espirituales. Entonces, como yo dije a ustedes, siempre hay que estar ahí revisando, porque la repetición nos hace que vengamos a aprender y también grabar. Entonces, los 4 puntos cruciales de la evangelización que está en las 4 leyes espirituales son el amor de Dios, el pecado del hombre, la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y la decisión de recibirlo a Él como Señor y Salvador. Entonces, uno, para salir a evangelizar, además de todo eso que vimos, hay que saber las 4 leyes espirituales sí o sí. Entonces, si yo sé eso, las 4 leyes espirituales, entonces a mí yo tengo ahí con los 4 puntos para hablar a la persona. Entonces yo ya sé que voy a salir y voy a hablar con la gente ahí para evangelizar. Primera cosa que voy a hablar del amor de Dios, porque nos amó tanto Dios que dio a su Hijo, ¿verdad? Le voy a decir a la persona que Dios la ama, que Dios la creó, que Dios la hizo con un propósito y que Dios nos hizo para estar con Él en comunión, pero el pecado vino al mundo por Adán y bueno, nos alejó de Dios y por eso nosotros no pudimos estar ahí cerca de Él. Y lo que hizo Dios, entregó a su Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Era el tercer punto. Entonces, uno hay que reconocer su pecado, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y el cuarto punto es tomar la decisión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, que eso quede muy clara a la persona, muy aclarada a la persona, porque muchas personas solo quieren Jesús Salvador, pero no quieren a Jesús Señor de su vida. Entonces la gente quiere que Jesús esté ahí, les salve y todo, pero no quiere que Jesús sea el Señor de su vida. Entonces que eso quede muy aclarado a la persona, que Jesús tiene que ser el Salvador, pero también su Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Seguimos? ¿Todo bien hasta acá? Todos bien. Bueno, entonces, como en algunos deportes existen algunas modalidades de evangelismo. Sí. Ahí. Bueno, así como existen modalidades, también existen modalidades de evangelismo. Entonces son dos. Primera, personal. ¿Qué es evangelismo personal? Es el evangelismo que es directo, personal. Nosotros tratamos individualmente con alguien, o sea, persona a persona. Podemos oír a la persona y comprender mejor sus necesidades. Podemos exigir mayor variedad en la comunicación, o sea, en diferentes situaciones. Nosotros tenemos que ir al encuentro de cada persona. Quien se va en dirección al otro son las personas que componen la iglesia. Y el objetivo es triple: salvar a los perdidos, recuperar a los que están lejos del camino y edificar a los creyentes. Entonces, cuando yo voy a salir a evangelizar persona a persona, yo tengo el trato más directo con la persona, porque yo la voy a escuchar ahí, que me va a decir cuál es su problema, su enfermedad, si necesita oración, si tiene problemas en su casa. Entonces es algo más directo, más personal. Entonces esa es una modalidad. Yo puedo quedarme ahí, hablar a la persona, escuchar, para que la persona esté más tranquila, se sienta más cerca de mí, para que pueda hablar de su vida y ahí yo tenga
aproveche la oportunidad para hablar de Jesús a él. ¿Ok? Entonces tenemos que ir al encuentro de la persona. Entonces no es como estamos en un lugar donde hay muchas personas, yo voy a buscar una persona porque yo sé que esa persona me va a direccionar el Espíritu Santo a hablar con ella y desde ahí empezamos una charla y el Espíritu le va a preparar el momento cierto de que Dios, yo le hablo de los 4 puntos de ese que nosotros vimos ahí anterior. Ok, seguimos. Y la otra modalidad es en multitud. Entonces la primera, personal, persona a persona. Y en multitud es como se va a hacer un evangelismo, por ejemplo, en una plaza que se hace un teatro, una danza, entonces la gente se acerca, es una forma de evangelizar la multitud, o sea, son muchas personas, entonces no es personal, pero ahí se alcanza un número más grande de personas, o sea, mucho más personas, pero no es de una forma personal, sino que la persona viene, ahí está y mira lo que está aconteciendo y recibe el mensaje, pero de una manera como todas las otras personas. Es más difícil de tratar individualmente conforme sus necesidades. ¿Por qué? Porque no hay como yo llegar y hablar a cada persona lo que está pasando, sus necesidades, sino que con un mensaje yo voy a alcanzar toda la multitud, todas las personas que están ahí escuchando. Y todas las personas, sí. Jesús predicaba en multitudes, pero Sí. realmente tuvo sus charlas evangelísticas de persona a persona y esa persona se abría más cuando Jesús los encaraba. Pero no hay que descartar en la multitud, el Espíritu Santo toca a personas que ni nos damos cuenta que Dios está hablando en una plaza. Capaz que uno hace una obra para niños y le está tocando al papá y a la mamá la palabra, porque como la palabra se adapta, es para toda criatura, en realidad siempre es mejor el persona a persona, ¿verdad? Y inclusive dentro de la multitud, si hay un momento para decirle a la persona al que quiere levantar la mano, como para identificar y después uno acercarse y tener una charla, está buena. Pero ambas, ¿no es cierto, Adriana? Ambas son muy buenas, pero no hay con qué darle al persona a persona. El persona a persona es lo que hacen los chicos con las canastas cuando van a evangelizar a través de la canasta, van persona a persona y se enteran muchos problemas y pueden orar con la persona en la puerta de la casa. Es una buena estrategia y también cuando uno sale a visitar a gente conocida también, es una buena estrategia. Sí, sí, es verdad. Acá en Brasil, en la primera iglesia de Curitiba, que es una ciudad acá en Brasil, ahí hay un equipo que se llama Inmersión. Entonces, lo que hacen ellos se van a un lugar, hacen un entrenamiento con la gente. En este entrenamiento, ellos preparan como un espectáculo, vamos a decir. Entonces, llega a una parte, arman todo ahí y hace como un espectáculo de circo, por ejemplo. Entonces, uno hace malabares, el otro danza, el otro hace percusión y todo eso, y la gente que está ahí se acerca a mirar lo que está pasando. Después que hace toda la presentación, ¿qué hacen? Después que termina la presentación, los equipos salen 2 a 2 y van a hablar con la gente. Entonces, son 2 tipos de evangelización en uno solo. Entonces, hacen todo después que terminan eso. De 2 a 2 se van y se acerca a la gente para hacer el evangelismo personal. Entonces, los dos son muy eficaces. A veces queda más fácil yo hacer algo que la gente toda vea y después tenga preparado el equipo para que se acerque a la gente persona a persona. Y a veces no hay posibilidad de eso. Por ejemplo, después vamos a ver
acá se hace el evangelismo en las sinaleras. Ahí hicimos una vez en Temperley. Entonces con los carteles nos vamos, Jesús te ama, Jesús murió por vos, todo. Pero ese es en multitud. Pero no hay como, ahí se acerca uno que está en el coche ahí, manejando, ¿verdad? Y habla de Jesús, pero con el cartel lo mira y ahí nosotros lo dejamos el mensaje. Entonces, uno hay que estar siempre disponible al Espíritu Santo a orar, que es una herramienta que vamos a hablar después, para que sepa cuál va a ser la manera que se va a hacer el evangelismo, de manera personal, con la multitud o con los dos. Entonces, uno Las tiene que señaleras, las señaleras son las esquinas, ¿verdad? Las esquinas de semáforo. tiene el semáforo, eso, en el semáforo. Bueno, ahí después vamos a ver la foto. Entonces, uno tiene que estar preparado para hacer de una manera y a veces puede ser que, que esté preparado para hacer algo y llegas ahí y te cambia todo el Espíritu Santo. Entonces, de verdad que persona a persona es mucho más eficaz, ¿verdad? Hace un efecto, principalmente hoy en día que las personas necesitan a veces que vos no le hable nada, sino que simplemente le dé un abrazo. Es también una forma de evangelizar, porque el abrazo le trae sanidad a la persona. Entonces, a veces uno necesita estar ahí, lo mira, y a veces el evangelismo es un caramelito, le diga, Jesús te ama, y le entrega el caramelito. Entonces, el Espíritu Santo le va a conducir a la manera de hacer. Entonces, tenemos ahí dos maneras, personal y por multitud. Y a veces los dos juntos también son muy eficaces. Bueno. Y ahí también tenemos tipos de personas. ¿Cuál es el público? ¿Qué tipo de personas nosotros queremos alcanzar? Entonces, siempre que salimos a evangelizar, no sabemos cómo van a estar las personas ahí, quién son las personas que vamos a alcanzar. Entonces tenemos los no creyentes, o sea, los que no conocen al evangelio y los que no conocen y no conocen. Entonces, primero tenemos los no creyentes, o sea, a ver, déjame ver una cosa. No conocen. Un detalle, los que no conocen el Evangelio y los que conocen el Evangelio, ¿a qué te referís que no son creyentes? ¿A qué te referís cuando vos decís conocen el Evangelio pero no son creyentes? Si lo Sí, podés... yo creo que ahí salieron, el de arriba salió abajo, creo que está así, que se cambió. Ah, está bien. Los que no conocen el Evangelio. Sí, Está bien, está bien. sí, creo que ahí dice. Entonces, perdón, los que conocen no conocen el Evangelio son los no creyentes, y los que conocen el Evangelio son los creyentes. ¿Está bien? Yo entendí, yo digo, capaz que quiere decir que escucharon la palabra pero no la aceptaron. Sí, también hay de eso. Hay personas que a veces son de otra religión, conocen la palabra, pero ahí puede haber personas que conocen, pero no sean creyentes. Sí, sí. Ahí dice Natalia, sí, también puede pasar eso. Entonces, a veces hay personas que no conocen, pero hay personas que conocen, pero no son creyentes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos tipos de personas que no son creyentes. Los que conocen y no conocen, pero algunos conocen la palabra, pero no son creyentes. Ahí tenemos los creyentes, que son personas que conocen la palabra, pero están pasando por lucha, probación, sufrimiento. Y a veces son personas que necesitan oír una palabra de Dios para seguir adelante. Entonces, ni siempre vamos a salir a evangelizar y encontrar solamente personas que no conocen la palabra, sino que también personas que conocen la palabra y necesitan de una palabra para salir adelante.
Entonces a mí ya me pasó que de estar en la calle y la gente está haciendo evangelismo y venir a mí, entregarme un folleto o quiere que ore por vos, cosas así. Entonces, cuando salimos a predicar, no sabemos qué tipo de personas vamos a encontrar. Y el tercer tipo de personas son los que aún siguen con el mensaje del evangelio en su corazón, pero están insensibles, indiferentes, aposta, o sea, son personas que se alejaron de Dios. Entonces, acá yo no digo, uno que está apartado, ¿verdad que es así? No quiere que le llame el apartado. Entonces acá yo le digo que están de vacaciones de Jesús. Entonces ahí la tercera clase son los que están de vacaciones de Jesús. Son aquellos que estaban ahí, salieron de vacaciones y todavía no volvieron. Entonces uno que está apartado no quiere que lo llame apartado, porque se queda más enojado todavía. Entonces ahí Pastora. decimos que está de vacaciones. Pastora. ¿Quién dijo? Fabio, Pastor Fabio, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabe qué interesante este punto? Lo que están lejos del camino. No solamente los que son indiferentes, insensibles. Hay muchas personas que están enojadas, que están dañadas y que están lastimadas. Sí. Por ahí por nosotros, por los Sí. tratos, por la religiosidad. Y no es que no aman a Jesús y se fueron porque se cansan el Evangelio. Porque me ha tocado hablar con muchas personas que están muy dañados, muy lastimados por la iglesia. Sí. Sí, sí. Sea pastores, líderes, hermanos. Y muchas veces nosotros también, ¿sí? En cuanto a esa necesidad de poder restaurar a ese hermano o hermana que se fue. Solamente quería aportar eso. Sí, muy buena la observación, porque yo creo que es el grupo más difícil de evangelizar, porque acá nosotros, no sé si ahí oyeron hablar, que acá en Brasil hay una parte que se llama Cracolândia, que es como la Pacolândia, se dice, Paco se dice, ¿verdad? Paco. Entonces sería como la Pacolândia, que es en la ciudad de São Paulo, que es una parte ahí en el centro de São Paulo, donde la gente se va a tomar, a drogarse y todas esas cosas. Entonces hay miles y miles de personas viviendo ahí en la calle, 24 horas drogándose. Entonces, ingeniero, médico, pastor, presbítero, misionero y gente que conocía la palabra muchísimo más que yo. Entonces, ¿qué yo de etapa a etapa, desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Qué voy a hablar a una persona así? Que yo iba y empezaba a hablar el versículo y me terminaba, y otro, y otro. ¿Qué le voy a hablar a una persona? Entonces, si no es el Espíritu Santo de nos conducir, y si no es que tengamos en nuestro corazón el amor de Dios, ¿qué vamos a decir una criatura de esa? Que está ahí por 24 horas drogándose y todo eso, que conoce la palabra, pero que está ahí lejos del camino. Entonces, tenemos sí que estar sensibles al Espíritu Santo, ¿verdad? Y después vamos a ver el tema de la oración, el tema de antes de salir a evangelizar, ¿qué tenemos que hacer? Porque cuando llegamos, encontramos personas así, ¿qué vamos a hablar con ellas? Hay personas que están dañadas, como habló el pastor Fabio, por la iglesia.
Entonces llega el hermano de la iglesia y ya nos dice, no, no quiero saber nada de la iglesia. La iglesia está, y empieza a hablar un montón de cosas y te quedas así y no sabes qué decir. ¿Por qué? Porque está dañada con la iglesia. Porque muchas personas hablaron mal, hablaron cosas, hicieron cosas o a veces vieron cosas que no tendría que ver ahí, que por estar en la iglesia y todo eso. Evangelizar porque va a encontrar personas y no sabe qué tipo de persona va a encontrar. Entonces, se me pasa algo así, ¿qué le voy a decir a la persona? Ah, le dañó la iglesia, bueno, pero estaba mal que hizo su pastor o que hizo el hermano, todo. Pero ¿qué quiere saber la persona? No quiere saber nada de eso. Entonces, a contestar lo que te va a decir la persona. La persona va a reagir con vos porque está dañada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A nosotros nos pasó en un evangelismo que fuimos a hacer y la persona estaba ahí y nos dijo, bueno, yo salí de la iglesia porque me pasó que yo vendía algunas zapatillas y todo eso. Y bueno, el pastor me dijo eso, tal cosa. Y bueno, se quedó re mal la mujer. Y nos dijo, bueno, no quiero saber nada de la iglesia porque en la iglesia la gente no quiere saber nada de amor, trata a la gente así, porque yo me fui con una ropa un poquito así, ya no tan linda y todo eso, y empezar a mirarme de una manera así. Y ¿verdad que pasa eso? Principalmente a los hermanos que están en el hogar y todo eso, porque a veces llega a una parte y la gente empieza a mirar. A mí me tocó un culto de misiones, me fui ahí toda así paramentada de gente que vive en la calle y cuando yo entré a la iglesia, las hermanas empezaron a sacar sus billeteras todo y poner así y así se quedaron todos porque es lo que pasa. Lo que pasa es que la iglesia no está preparada para recibir. Nosotros salimos a buscar a la gente, pero cuando llega ahí en la iglesia no sabe qué hacer con la gente. No sabe qué hacer con la prostituta, no sabe qué hacer con la persona que vive en la calle, no sabe qué hacer con el borracho. Entonces, tenemos que prepararnos porque vamos a salir a buscar a esos que están ahí, pero cuando llegue ahí adentro, ¿qué vamos a hacer con la gente? Entonces, también cuando salimos a hablar, tenemos que estar preparados porque no sabemos qué tipo de personas vamos a encontrar. Entonces, tenemos que estar muy sensible al Espíritu Santo para que no nos quedemos ahí, la persona hablando y bueno, es como tirar un balde de agua helada y salís y ya no sabe más qué hacer. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence el hombre. Si herida, que esté mal, que esté apartada, que esté alejado, es mucho más difícil hablar del amor que a una persona que no conoce. Hacer, puede pasar que esté ahí y desde ahí ya no puede más y ahí se terminó su evangelismo. Una de las cosas que también es bueno saber, que la Biblia habla de la perni quebrada, de la oveja perni quebrada, que es la lastimada, y que también durante el camino de evangelismo vamos a encontrarnos y que Dios también nos dé sabiduría porque esa persona está tan herida y sangra y uno con una curita, a veces son enfermedades muy grosas, y uno le quiere encaminar a ese lugar de sanidad y te dice, no, yo ya fui, a mí me hicieron bolsa. Entonces, también tener esa paciencia y también realmente siempre terminamos en el Espíritu Santo, porque el que nos tiene que dar la palabra, para no engañar, para hablar la verdad, para hacernos cargos si somos parte del problema también, y tener esa humildad de pedir perdón a veces por lo que la iglesia ha hecho. A mí me ha pasado hace poco hablar con una persona que la iglesia hace 20 años le hizo problema, hace 20 años está apartada, y decirle,
Bueno, yo te pido perdón, yo no estuve, pero te pido perdón, no por la iglesia, un encuentro con Dios, pero te pido perdón por ese lugar que te hizo tanto daño y vos estuviste tan lejos. Pero qué importante es que nosotros tengamos un corazón de restauración, ¿no es cierto? Porque cuando salimos a evangelizar, yo creo que hay más evangélicos o cristianos, perdón, creyentes apartados que creyentes en el camino. Hay muchos Sí. creyentes apartados que creyentes hoy permanente, remanente fiel. Pero también acá sentados, yo veo sentados gente que estuvo herida, pero realmente hubo gente con tanto amor y delicadeza y paciencia que los volvió a traer al redil, ¿sí? Hizo un lindo trabajo y están acá. Hoy están aprendiendo, están acá sentados. Amén. Porque también el evangelismo creo que es la segunda posibilidad, ¿sí? Es esa oportunidad. Me fui, pero otra vez el Señor me tiene acá. O sea, Sí, es una bendición saber que tenemos muchas veces al hijo pródigo entre nosotros. sí, es verdad. Bueno, y ahora vamos a ver las estrategias. Eso, estrategias. ¿Sí? ¿Se fue? Sí. Estamos buscando señal porque la verdad que no nos Bien. deja presentar En vivo es así. ¿Lo tenés vos? Dice, después de las estrategias, Sí, eso. estamos tras la señal, nos levantamos para ver dónde está, buscando la señal perfecta. A dónde captar bien la señal. Y volviendo, mientras eso, Dice estrategias, es el punto de dice, estrategias. sí, el 9. Sí. Si lo tenés ahí. A ver. ¿Sí? Ahí. Listo. Eso. Y Listo. bueno, Una de las y estrategias. volviendo un poco eso que habló el pastor Fabio, la pastora Cristina, a veces le toca hablar con una persona que está herida por la iglesia, por algo que pasó con algún hermano, todo. Entonces nosotros, como dije, nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros como iglesias del Señor, nos ponemos ahí con la persona y le pedimos perdón como iglesia. Porque si la iglesia somos nosotros, entonces nosotros también hacemos parte del cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo somos todos. Entonces hacemos parte del cuerpo. Entonces tenemos la obligación de pedir perdón como iglesia a esas personas. Para que de repente nos tocó a nosotros hacer eso y la persona volvió a la iglesia. Amén. Porque el Espíritu le tocó de una manera tan fuerte que él entendió que todos nosotros somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, como el cuerpo, le decimos, usted hace parte del cuerpo, usted es una persona importante para el cuerpo, para que vuelva, para que el cuerpo pueda funcionar bien, para que pueda andar bien. Entonces el Espíritu le tocó a la persona y la persona volvió. Hicimos todo el pedido de perdón a la persona y todo, y la persona volvió. Entonces a veces nos va a tocar pasar a hacer algo así. Entonces tenemos que estar preparados. Ahí ya Entonces, está el mapeo. sí, sí.
Entonces la primera herramienta esa, estrategia que vamos a hablar, es que antes de cualquier cosa que vamos a hacer, tenemos que orar. No se hace evangelismo, no se hace discipulado, no se hace nada en la vida sin orar. Entonces, no sé si todos conocen, ya hicieron el mapeo espiritual para evangelización. No sé si alguien ahí me puede decir, sí, yo conozco, ya lo hice, sé qué es. Si alguien sabe, me da una seña, sí, yo sé, o ya hice algo así, para que podamos seguir hablando del tema. ¿Alguien? ¿Alguien ya hizo? ¿Ya estudió acerca de eso? ¿Alguien? Yo ¿No? sé de qué se trata y lo hice acá con Monte Grande, pero explicarles porque creo que muchos no saben este tema de mapeo espiritual para evangelización. Bueno, entonces, primero vamos a leer los versículos que están ahí. Me gustaría que ustedes lo tengan ahí marcado en su Biblia, en su cuaderno, porque es muy importante que los tengamos en nuestro corazón, porque uno no puede salir, evangelizar, hablar de Dios, hablar de cualquier cosa, hacer cualquier cosa en la vida sin orar. Entonces, el primer texto que quiero leer está ahí en 2 Corintios 10, desde el 3 hasta el 6. Si alguien lo tiene abierto, después alguien que nos pueda leer ahí Efesios. Todos lo tienen para que podamos leer juntos. Corintios tengo. Sí. Bueno, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. amén. Bueno, acá leemos que nosotros somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son del mundo, sino que son poder de Dios para destruir fortalezas. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que no usamos armas y que no peleamos contra las personas, sino en contra a fuerzas espirituales que no podemos ver. Y las armas, entonces no pueden ser armas que podemos ver, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver un poco de qué armas habla eso. Entonces, ¿qué dice? Que las armas son poderosas. Y acá dice que para que podamos someter a Cristo todo pensamiento humano, para que todos puedan obedecer a Él y para que se pueda castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan a Él perfectamente. Entonces, ¿qué armas son esas? Que dice aquí en el versículo 4. Las armas que usamos no son del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. ¿Qué armas son esas? Entonces, primero la oración, después el amor, después la palabra de Dios, después la fe, la esperanza. Entonces, podemos decir que estas son, si ustedes ahí quieren ahí anotar, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipos de armas podemos usar? Porque aquí dice que, que la fuerza que nosotros luchamos no es la que podemos ver, sino que son espirituales. Entonces, ¿cuáles son las armas? Entonces, la oración,
la palabra de Dios, seguimos ahí, ahí estamos. La oración, la palabra de Dios, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, podemos decir que estas son las armas que usamos para luchar en contra las fuerzas que no podemos ver. ¿Ok? ¿Alguien se perdió? Ahí la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, la oración. Estas son las armas. Y después, a ver qué dice en Efesios. Si alguien puede leer nosotros, por favor. Amén. Bueno, Amén, hermana. Dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para poder dar a conocer con el de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que de nuevo hablé en él como debo hablar. amén. Entonces, acá dice que nosotros luchamos contra las fuerzas espirituales, ¿verdad? Contra las fuerzas malignas espirituales del cielo, contra autoridades y dominio del mundo, de las tinieblas. Entonces acá dice que ¿contra qué luchamos? ¿Contra quién luchamos? Contra las fuerzas que no podemos ver. Entonces acá dice en el 14 que tenemos que nos mantener firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Y acá dice que tenemos que tomar la armadura de Dios, ¿cierto? Entonces, antes de salir a evangelizar, a hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, tenemos que hacer ¿qué? Orar. Entonces, ¿qué es el mapeo? El mapeo es, yo me pongo en oración, en intercesión, a ver en contra qué yo voy a luchar. Entonces acá dice, primera cosa, saber la historia de la fundación de la ciudad o del barrio, cómo empezó el barrio, cómo empezó la ciudad. O sea, yo tengo que saber la historia del lugar donde voy a salir a evangelizar. Entonces, la historia de la fundación, la historia después de la fundación de la ciudad o del barrio o de cualquier cosa que sea, la historia de la religión, cuál es la religión que es dominante en este lugar y cuáles son las potestades y principales que actúan en este lugar. Hermana, Entonces, discúlpame, Adriana, acá sí. en Argentina, por ejemplo, hay en distintos lugares, ustedes van a ver barrios que de repente todos son del Gauchito Gil, todas las casas se tienen un santuario. Hay Sí. lugares en Argentina, bueno, vamos al caso de Jujuy, es idolatría,
¿sí? Idolatría, un poder muy grande, o sea, que la gente, la fundación de la ciudad tiene que ver con adoración Sí, a la Pachamama, ¿sí? O sea, todo eso no es en vano lo que está diciendo Adriana, que te muestra qué espíritu se mueve. O sea, si uno va a la calle, sí o sí se va a encontrar con idólatra, 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 entonces uno tiene que orar contra el espíritu de idolatría que hay en esas personas, porque es como son huestes, o sea, esa zona son todos así, es un espíritu fuerte de idolatría. Hay otros que te moves por la ciudad y hay todo un espíritu de homosexualidad, así por el barrio, después en otra zona, todos adictos, ¿sí? Y ahí ya Dios te va a mostrar. Hay cosas que son visibles, a simple vista uno se da cuenta qué demonios se mueven en ese lugar, y es lo que está diciendo la hermana, es fijarse bien porque contra eso vamos, esos espíritus que los tienen atados a las personas. Entonces, uno puede decir, por eso es el mapeo, es yo sé contra quién voy, o sea, qué espíritus se mueven en este lugar y los tienen atados a las personas. Y actúan, porque por eso están enceguecidos la gente. Entonces son son las fuerzas que no vemos, pero nosotros vamos contra esas fuerzas que no vemos humanamente, pero lleno del Espíritu Santo con la oración y todas las fortalezas que dijo la hermana. Exacto. Entonces, uno no sale a la guerra. Ahí yo me voy ahí a la guerra, zapatilla, de short, ¿verdad? De remerita, ahí voy a pelear. No. ¿Cómo voy a la guerra? Primero, yo tengo que saber, conocer en contra quién yo voy a luchar. La primera cosa, yo tengo que estudiar cuál es la estrategia de guerra. Entonces yo tengo que conocer mi enemigo. Uno no sale ahí a hacer algo sin conocer, sin saber en contra quién te vas. Entonces la primera cosa, yo tengo que hacer el mapeo y conocer toda la historia del barrio, la ciudad o cualquier cosa que sea, de qué voy a hacer. Entonces, la primera cosa, hacer el mapeo espiritual. Entonces, ¿cuál es el espíritu que más se mueve? ¿Cuáles son las cosas que son raras que pasa acá en mi barrio y todo eso? Bueno, muchas chicas de 12, 13 años que están embarazadas, o muchos niños violados, o mucho feminicidio, o muchas mujeres que le pega a su marido, o desempleo, o miseria, homosexualidad, o ¿entiende? Entonces yo tengo que conocer el terreno ahí donde voy a poner mis pies, porque Jesús nos dijo que bajo nuestros pies, o sea, ahí donde vamos a pisar nosotros, para que podamos, el lugar donde pisamos nosotros va a ser bendecido porque nosotros estamos ahí, porque nos envió Jesús. Entonces es muy importante yo tener en cuenta que yo soy la representación del reino de Dios en ese lugar donde estoy. Pero para que yo pueda hacer algo que sea bien sucedido, yo tengo que conocer lo que voy a hacer. Yo tengo que saber qué voy a hacer. Entonces uno no sabe, vamos a hacer evangelismo, pongo mis cosas ahí, me voy y me pega todo ahí, los espíritus, eso es algo, no me salió nada bien, todo, pero bueno, ¿por qué no hice un buen trabajo? Porque yo no estudié la estrategia que tenía que usar. Y bueno, después que yo hago la estrategia, yo conozco ahí qué tengo que hacer, me revestir de la armadura de Dios. Entonces uno no sale a la guerra de remerita y short. Uno se va a la guerra, ¿cómo? Con todos sus aparatos ahí para poder pelear. Y la misma cosa pasa con nosotros. Entonces yo no puedo salir a pelear si yo no leo la palabra, si yo no oro, si yo no ayuno. Entonces ahí junto con la oración, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que conocer la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que ayunar. Las personas que se van ahí a hacer evangelismo, que se van ahí a trabajar, tienen que estar con su vida en consagración a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo nos conoce a nosotros.
Él sabe el punto ahí de debilidad que tenemos nosotros. Entonces nos va a atacar en este punto de debilidad. Entonces yo tengo que tener todas las brechas de mi vida tapadas. Porque para que no pueda ahí, con la coraza que yo estoy ahí, no pueda enviar una flecha para que llegue a mi corazón. O ahí que pueda atacar algo que llegue a mi mente. Porque ahí yo tengo el emo, ¿verdad? Entonces, todo eso yo tengo que saber bien, hacer el mapeo antes de salir. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ¿qué es el evangelismo por la oración? Necesitamos declarar paz, porque como cristianos tenemos que estar en guerra con los perdidos. Entonces tenemos que saber que no estamos ahí para pelear con las personas. Estamos para pelear con el enemigo de nuestras almas y no con las personas. Tenemos que comunicar paz a los que están perdidos para neutralizar los demonios encargados de cegar a las personas para la luz del evangelio, porque si yo no oro para que el Espíritu Santo, porque antes que me vaya yo, Dios envió sus ángeles, Dios ya preparó el lugar para que yo pueda ir a hablar a la persona y la persona esté con su corazón abierto, con su mente abierta a entender lo que yo voy a hablar. Si yo no oro para que Dios prepare todas esas cosas, yo voy a hablar y la persona va a estar encerrada a recibir el mensaje. Ahora que las barreras espirituales están siendo rotas, busque caminos para una charla, demostrando aceptación y ayuda a sus vecinos y conocidos. Entonces, primera parte, preparar el terreno, preparar el lugar, preparar el corazón de la persona con la oración. Y después están abierto el camino, yo por hablar a ellas. Entonces, ahí que dice en 1 Timoteo 2, 1 y 2, si alguien puede leer a nosotros, por favor. Amén, pastora. Bueno. 2, ¿cuánto? 1, 2. Eso. Dice, leo, exhortaos ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y oraciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsable y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gloria a Dios. Entonces acá dice, ante todo, o sea, antes de cualquier cosa que tenemos que hacer, peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia a Dios por toda la humanidad, o sea, por todas las personas. Y acá dice también por los que gobiernan. Entonces, ¿cuánto de nosotros como cristianos tenemos orado por las autoridades, por el presidente, por los diputados, por el secretario, por el intendente, por el gobernador? Es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque son esas personas que están en una posición de autoridad, que están gobernando los lugares. Entonces tenemos que orar por las autoridades. Entonces nosotros queremos evangelizar, queremos hacer, pero hay personas que no, que el acceso va a llegar por la oración. Entonces la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que un arma nuclear. Entonces tenemos que hacer bien el uso de la oración y saber que la oración es un arma muy, muy poderosa. Y después, ¿qué dice en Lucas? Si alguien puede leer a nosotros, por favor. Amén. Bueno. Lucas 10:5 dice, Eso. en cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Bueno, y después, ¿qué dicen 8 y 9? En cualquier ciudad donde entréis y os reciban comer los que os pongan delante, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje, nosotros tenemos la paz que está dentro de nosotros, porque la paz no es un sentimiento, sino que es una persona.
¿quién es la paz? Jesús. Entonces nosotros, donde nos vayamos, llevamos la paz a Jesús con nosotros. Entonces, en el lugar donde estamos nosotros, no puede haber peleas. En el lugar donde estamos nosotros, no puede haber cosas malas. ¿Por qué? Porque la paz está con nosotros. Entonces, donde estamos nosotros, las personas tienen que sentir paz, porque la paz tiene que estar dentro de nosotros. La paz no es un sentimiento, la paz es una persona, que es Jesús. Entonces, después dice que nosotros tenemos el poder de orar a las personas para que sean sanadas, para que sean libertas, porque ese poder, ¿qué nos dijo Jesús? Jesús nos dijo que nos dio autoridad. Entonces, tenemos que tomar a nosotros esta autoridad que nos dio a nosotros Jesús. Entonces muchas veces nosotros no creemos que podemos hacer las cosas y de verdad que como personas no podemos, pero con Jesús sí. ¿Por qué? Porque la autoridad ya nos dio Él. Entonces si llegamos en el lugar y decimos, si en el nombre de Jesús, que sea sanada la persona va a ser sanada. ¿Por qué? No por nosotros, sino por la autoridad que nos dio Jesús. Si llegamos en un lugar ahí donde pasa algo, que están los espíritus malos e inmundos que están ahí, ¿qué tenemos que hacer? Salir en el nombre de Jesús. Y tiene que salir porque por la autoridad que ya nos dio su nombre, Jesús. Entonces tenemos que saber usar la autoridad que ya nos dio. Entonces muchas veces tenemos miedo de que pase algo, que no vamos a lograr, que la persona, ¿por qué? Si ya nos dio la autoridad Jesús. Entonces tenemos la autoridad de llegar a un lugar y si está pasando algo malo, las cosas tienen que tranquilizarse. ¿Por qué? Por la persona que está en nosotros, Bien. por la autoridad que nos dio Jesús. ¿Sí? ¿Se me ve? ¿Sí? ¿Quién dice? Amén. Amén. ¿Hay que leer algún versículo más? No. Seguimos No, a la no otra sé si página. No sé, alguien dijo yo, No. ¿no? No. Bueno, entonces les quiero hablar acá de una estrategia que usamos acá donde vivimos nosotros, que se llama Ame su ciudad, ora por ella. Se puede pasar el otro, creo que está el folleto. Eso. Después volvemos acá. Eso. No tengo, está en portugués, así que les voy a decir lo que está acá escrito. Es lo que es la campaña es. Nosotros llamamos una campaña de evangelización. Entonces, es un entrenamiento que se hace a la persona porque hay que seguir algunas reglas para empezar a hacer. Entonces, primera cosa, la oración, tener un grupo de personas que están dispuestas a hacer evangelismo, todo, empezando con la oración. Entonces, un folleto es una ficha, nosotros llamamos ficha de oración. Entonces, un folleto, y en este folleto hay algunos motivos de oración. Entonces, nosotros salimos, empezamos primero, hacemos el mapeo, juntamos ahí las personas que eligió Dios que estén ahí para salir a hacer evangelismo. Las personas están ahí por un tiempo en ayuno, oración, en lectura de la palabra juntos y todos. Y bueno, después elegimos un día a salir por las calles y estas calles también son estratégicas. Entonces nosotros tenemos el mapeo de todo el barrio y hacemos donde vamos, todo el recorrido ese que vamos a hacer. Entonces se va el grupo 2 a 2 siempre, así como dijo Jesús en Lucas 10, siempre 2 a 2. Y bueno, se va uno de un lado de la calle, otro grupo del otro lado de la calle. Y cada dos lleva un folleto de eso. ¿Y cómo hacemos? Aplaudimos la casa y tenemos ahí los chalecos ese. Después van a ver amarillitos ahí escrito Ama su ciudad, ora por ella. Y aplaudimos la casa y dicen, bueno, nosotros, yo me llamo Adriana, yo soy de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular y hoy estamos en una campaña que se llama Ama su ciudad, ora por ella. Y queremos saber si nosotros podemos orar
por vos y por su familia. Y bueno, acá hay algunos motivos de oración. Entonces hablamos a la persona, alguien se siente angustia, depresión, solitud, miedo, enfermedad, desempleo, dificultades financieras, algunos problemas con la justicia, problemas de relacionamiento familiar o en algún otro lugar. Orar por su familia, por su casamiento, si tienes dificultades con sus hijos, alguien con vicios, adicciones, trastornos emocionales. ¿Por qué hay eso acá? Porque nosotros miramos que en los últimos años muchas personas, muchos niños principalmente, con depresión, con pánico, ansiedad, TDAH, autismo, y así se va. Entonces, este punto es para orar por esas personas y personas con dolores constantes, o sea, aquellos dolores que la persona se va al médico, le da el medicamento, hace tratamiento y nunca se sabe qué tiene la persona. Entonces sabemos que muchas enfermedades también son causas espirituales. Entonces, hablamos a la persona, le decimos y le vamos a ir poniendo todo lo que la persona le pide oración. Después le tomamos, le anotamos el nombre, su dirección y su teléfono, porque después, si la persona acepta recibir oración en su casa, o sea, que se va a un grupo ahí, ora en su casa, y si le gustaría aprender más de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué es la ficha esa? Porque después se va a la iglesia y toda la gente, este grupo se va a orar y hay una cajita donde se quedan todas las fichas esas, los folletos, y la iglesia va a orar por todas esas personas. Entonces no es solamente en el día que se va a hacer evangelismo, sino todos los días que está la iglesia ahí, se va a orar por esas personas. Entonces, es una manera muy eficaz porque no oramos por la persona, por las personas que están ahí una vez solamente la vez que se va a hacer la visita, sino que constantemente, siempre la iglesia va a estar orando por esas personas. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me hice explicar bien? Amén. ¿Sí? Amén. Pasamos a la otra hoja. Sí, volvió, no, atrás. Para atrás. Es. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son los blancos de la campaña? Entonces, romper las barreras para una gran conquista espiritual, actuar con fuerza y autoridad que recibimos de Cristo para bendecir a otros y llevar a los cristianos redimidos una acción espiritual en favor de su comunidad y alcanzar lo que vive en las ciudades a través del evangelismo por la oración. Entonces, ¿qué eso quiere hacer? Es para llegar en el lugar, romper las cadenas, las barreras que existen ahí de una forma espiritual y tomar la autoridad que nos dio Cristo para bendecir a las personas, para llevar a las personas a conocer a Cristo y también a otros cristianos que están ahí para que puedan fortalecer, tener fuerza a luchar en favor de su comunidad. Bien. ¿Seguimos? Sí. Eso. Entonces ahí hay una chica, ese fue un trabajo que nosotros hicimos acá en la escuela misionera. Entonces está la chica, este es el chaleco ese que no sé cómo llama ahí, ese que se usa para el fútbol. ¿Chaleco? No sé. ¿El chaleco? Chaleco es, Sí, ¿verdad? el chaleco amarillo. Sí, chaleco. Sí, entonces ahí ahí escrito, ame su ciudad, ora por ella. Entonces, para que la gente cuando llegamos ahí pueda ahí identificar que nosotros somos del proyecto ese. Y ahí estamos nosotros en una casa hablando con una persona que vive ahí. Y después de eso, como les dije, cada vez que volvimos ahí en la iglesia,
nosotros oramos, hacemos un tiempo de intercesión por cada pedido ese que está ahí. Entonces, siempre se va a estar orando. No sé si se puede poner el video de la intercesión. Ese. ¿Ah? Creo que se va a poner afuera del slide. No va a aparecer. Seguimos nomás. Después cualquier Bueno, cosa después yo se los mando a todos, ¿eh? Le mando, está Bueno. excelente el video. Es un videíto Bueno. chiquitito, pero después yo se los mando. Sí. Entonces, ahí después del que se sale, ahí hace toda la entrevista con la gente, todo, se hace la intercesión todas las veces y en una cajita se queda la iglesia para que siempre se esté orando por la persona y el grupo ese se va a comprometer a ir a la casa de la persona, a hacer oración y también ahí como ustedes ya aprendieron el tema del discipulado. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es enseñar la palabra de Dios? Hacer el discipulado, invitar a la persona a ir a la iglesia, a conocer qué es la iglesia, todas esas cosas, y empezar a hacer el discipulado. ¿Seguimos? Bueno, las características del evangelista. Entonces, el que va a salir a evangelizar tiene que ser una persona atenta, tiene que usar la percepción, hablar con convicción. Entonces, eso que estaba hablando el pastor, con el pastor Fabio, que nos trajo el tema eso. Entonces, una persona que conoce la palabra, pero está apartada, le dice algo y uno se pone en duda. Entonces, uno tiene que tener convicción de lo que está hablando. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador, que Dios envió a su Hijo. Yo tengo que tener convicción de lo que hablo yo. La persona no debe discutir jamás. Entonces, uno pierde porque quiere hablar de religión, quiere hablar de cosas que no es para que se hable en el momento del evangelismo. Entonces, jamás discutir con la persona. Ser una persona positiva y agradable. Entonces, uno que sale a evangelizar, la persona empieza a hablar, tengo dolor acá, tengo dolor en el pie, tengo dolor en el pelo, y el que está evangelizando, a mí me duele eso, a mí me pasa eso. Entonces, uno tiene que ser positivo y agradable. Tener siempre una palabra amiga de ánimo y simpatía. Entonces, uno tiene que estar siempre positivo, siempre hablar cosas buenas, siempre lo bueno que Jesús está haciendo en su vida. Tenemos luchas, sí. Es difícil seguir a Jesús, sí, pero gloria a Dios, no, siempre va a estar con nosotros. Dios es bueno en todo tiempo. Así, usar la sabiduría, sea usted mismo, sea natural. Entonces, a veces uno sale a evangelizar y cambia la voz y se pone, ¿verdad? El uno está ahí acostumbrado, por ejemplo, los hermanos que salen con la canasta. Está muy bueno. Acá en Brasil no hay eso. A mí me gustaría mucho que acá tuviera ese tipo de evangelismo porque está muy bueno. Acá en Brasil es prohibido hablar de Jesús en los trenes, en el metro, en los colectivos, no se puede. Acá hay una ley que no se puede. Ahí sí, entonces use de eso. Entonces uno a veces se quiere ponerse como un personaje hasta de evangelizar. No, sea usted mismo. Al contar historias, use ejemplos. Entonces, está hablando de alguien, use ejemplo en la Biblia. Mira qué hizo Dios con Abraham, qué hizo Dios con Isaac, qué hizo Dios con Ruth. Entonces, use ejemplo para que la persona, para que sea más fácil. Pida ayuda de Dios para usar las palabras ciertas. Demostrar amor cuando hables. Ese es una cosa que está muy difícil que pase en nuestro tiempo. Que las personas sean amables, que las personas tengan amor a dar a las personas que no conocen a Jesús o que están siendo evangelizadas. Amén.
Uno está ahí en la calle, hace 3 meses que no se bañan, gloria a Dios. Abrazale, hermano. Abrazale. Así, use amor, demuestre amor, sea amable, dar buen testimonio. Entonces yo no puedo hablar de una cosa que yo no vivo. Exaltar al Señor Jesús, la obra de Dios, hable menos de ti y más de Dios. Tener conocimiento de la palabra de Dios. Como dije, el que no lee la Biblia no puede salir a hablar de Dios. ¿Por qué? Para conocer a Dios tenemos que conocer a su palabra. Entonces, si yo no leo la Biblia todos los días, ¿qué tengo yo para hablar a las personas? Entonces, es algo que tiene que estar en nuestra vida. Conocimiento de la palabra de Dios no quiere decir que yo tengo que hacer instituto, no, yo tengo que leer la Biblia, porque para conocer a Dios yo tengo que orar y leer la Biblia y ser perseverante. O sea, a una persona que yo hablé, la persona no quiere saber nada con Jesús, pero yo voy a seguir. A veces habla una persona, la persona no quiere saber nada y ya quiero dejar todo. No, seguir adelante. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Amén. 2 cosas importantes. Nuestras acciones hablan más alto que las palabras. Nadie va a creer cuando hablamos de Jesús si no lo vivimos. Entonces siempre tenemos que hablar de lo que vivimos. Segundo, no necesitamos hablar mucho ni hablar bien. Jesús usó personas simples y sin muchos estudios. Entonces, como dije, sea usted mismo. Gloria a Dios. Seguimos. Y el evangelismo creativo. Entonces, ¿hay alguna foto de evangelismo creativo? Seguimos. El libro Sin Palabras. Creo que la mayoría de ustedes conocen. ¿Quién no conoce el libro Sin Palabras? ¿Hay alguien que no conoce? La hermana Ricarte, ¿alguien más? Me parece que todos conocen. ¿Todos conocen? Sí, porque nadie levanta la mano. Bueno, entonces no le voy a hablar. Si todos conocen, entonces creo que no hace falta hablar del libro Sin Palabras, ¿verdad? Yo no conozco, pastora. Ah, bien. Es el libro de los colores. El libro de los colores. Sí. Yo tampoco conozco. Ahí ya empezaron a confesar. Ahí empezaron a confesar. Se hicieron libres. Pablo tampoco. Bueno, entonces ahí dijo la pastora Inés el libro de los colores, ¿verdad? Se llama ahí. Acá Sí, se dice el libro. no saben. O sea, las personas que nombraron no se percatan qué es. Contarles así en resumida qué representan. Bueno, entonces ahí vamos. Se nos puede ahí en el siguiente. Hay que tiene todo el siguiente. ¿Se puede pasar, por favor? Sí, seguí todo. Sí, pone todo y queda más fácil. Bueno, el libro de los colores es el plan de salvación. Como ahí nosotros vimos las 4 leyes espirituales, pero se usan colores. Entonces empezamos por el color amarillo. Entonces ahí dice, ¿por qué el amarillo? Porque representa que Dios, el amor de Dios, que ahí representa la ciudad en el cielo, la Jerusalén celestial, ahí donde vamos a vivir nosotros un día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todo dice amén. Amén. Ahí donde vamos a vivir todos nosotros, ahí cuando venga Jesús a buscar nosotros. Entonces, el amarillo representa las calles de oro de la ciudad celestial. Pero bueno, hay un problema hay un problema que hubo en el mundo que nos apartó de Dios y que para llegar a la ciudad esa tenemos que pasar por ese problema, que está representado en el color ahí oscura o gris o negro,
¿qué es? El pecado. Entonces, el pecado nos alejó de Dios, entonces algo que hace con que no nos vayamos a la ciudad. Entonces tenemos que transponer la barrera esa del pecado. ¿De qué manera? De la manera del color rojo, que es la sangre de Jesús. Entonces Jesús tuvo que morir, entregarse por nosotros para que podamos tener vida y desde ahí traspasar el pecado para vivir en la ciudad celestial, ahí la ciudad donde tiene calles de oro. Entonces, en este momento, en el color rojo, que representa la sangre de Jesús, nosotros invitamos a la persona a recibir a Jesús. Entonces le decimos, bueno, el color rojo representa la sangre de Jesús que ahí dejó Jesús en la cruz por nuestro pecado, por nuestra vida, para nos rescatar. Entonces, usted acepta recibir a Jesús en su vida como su Señor, su Salvador. Bueno, si la persona dice, sí, entonces vamos a orar. Entonces, oramos con la persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Y después viene el color blanco que representa el corazón limpio, o sea, la sangre de Jesús limpia nuestros pecados y desde ahí nos acercamos a Dios. Y en el color verde tenemos la decisión de aceptar a Jesús, o sea, ¿qué tenemos después que nuestro corazón está limpio? ¿Cómo mantener nuestro corazón limpio para que podamos vivir en la ciudad de calles de oro? Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que congregar y así cada vez más nos acercamos a Dios y vamos a estar más cerca de la ciudad celestial que está en el cielo. Amén. A mí me gusta más contar la historia a los niños, porque los niños ahí participan. ¡Roja! ¡Gris! ¿Verdad? Entonces uno ahí se puede volver, ahí tenemos las pulseritas esas que se puede hacer, los libritos chiquitos, es muy sencillo, muy fácil de hacer. Entonces uno puede tener eso en su cartera, en su billetera, ahí En la mano, en su en la mano, eso se pone en la mano. en la mano, sí, ahí la pulserita es en la mano, ahí tener 4 o 5 ahí, mira la persona, ya le da de regalo, porque después que usted le cuenta la historia, la idea es que usted le dé a la persona para que la tenga y para que esta persona lo pueda contar la historia a otra persona. Entonces está muy bueno, porque se va a tener 5 minutos con una persona que está en el tren, en el colectivo, en la calle, en el mercado, no sé qué sea. Tener 5 minutos, en 5 minutos usted puede hablar de Jesús y la persona toma la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Está muy buena la estrategia. Ahí tenemos, esto yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un video y le voy a enviar para que ustedes puedan hacer, porque está bueno que lo pueda hacer junto a la historita. ¿Está bien? Entonces yo voy a grabar el video para enviar para que ustedes puedan hacer ahí junto y está muy bueno también. En 3 minutos usted puede contar la historia de la salvación a una persona. ¿Y qué estrategias más puede usar? Teatros, danzas a las personas y eso que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y ahí hicimos algunos talleres ahí en la iglesia, en algunas iglesias, ¿verdad? Ahí en Moreno, ahí en La Hermosa, en Monte Grande, hicimos ahí un culto de los niños, estaba muy bueno. Entonces muchas iglesias nosotros hicimos que son los clowns, que son los payasos. Entonces yo siempre le digo, los payasos tienen que ser lindos. Entonces ahí tenemos algunas fotos de payasitos lindos. Entonces la maquillaje tiene que estar linda, no puede estar así como el payaso It, ¿verdad? Porque muchas personas tienen pánico a payaso, entonces uno tiene que estar lindo, el payaso lindo, porque a los niños les gusta y es una reestrategia. Yo me acuerdo que ahí en Los Paraísos nosotros hicimos en una campaña que estaba en la casa de una hermana y ahí había una chica que era sorda. Entonces con los payasos se acercó ella
y nosotros hicimos el teatro, que no se habla nada, y ella pudo comprender el mensaje porque no escuchaba. Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué? Sí, el espagueti es... Sí, ahí se quedó un discípulo del brigadero que es el payaso espagueti. Entonces, no conocen, ahí se vayan los paraísos para que conozca el payaso espagueti. Sigue hasta hoy, creo. Entonces, uno tiene que pensar para alcanzar todos los públicos. Entonces, ahí van a tener personas que ahí no pueden caminar, ahí van a tener personas que no escuchan, ahí van a tener personas que no pueden ver. Entonces, uno tiene que pensar todos los públicos que quieren alcanzar. Entonces, si uno tiene su corazón, haga para aprender a hablar en señas, porque hoy hay muchas personas que no escuchan, no hablan, y que también necesitan escuchar el mensaje. Pero ¿cómo se va a hablar a esas personas? Entonces yo tengo que disponer mi corazón en aprender algo que sea distinto para alcanzar a otras personas. Entonces con el teatro ese que se hizo, que no se hablaba nada, el mensaje llegó al corazón de esa chica que no escuchaba. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Yo llegué en Paraguay y no hablaba español, no hablaba guaraní, pero nosotros hablábamos a gente y la gente comprendía perfectamente. No sé explicar, pero la gente comprendía. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que estar dispuesto, ¿no? Entonces, esas son algunas estrategias, ¿no? El maquillaje, la ropa también tiene que estar linda, adecuada, ¿verdad? ¿Se puede pasar, por favor? La ropa adecuada, así de muchos colores. Las chicas tienen que tener mucho cuidado con la ropa, ¿verdad? Para que no esté muy de una manera que llame mucho la atención. Y bueno, y ahí las estrategias que se puede usar de ropa, maquillaje. El siguiente. Y hay algunos tipos de evangelismos creativos. Entonces, el primero que ustedes ven ahí a su izquierda es en el semáforo que nosotros hicimos. Entonces, el semáforo, ahí por 30 segundos nos quedamos con el cartel, se seguía los coches, después nos íbamos a otra parte y así hicimos. El segundo que ustedes ven en el colectivo, que hacen mucho los hermanos con las canastras, ¿verdad? Después el tercero también en el semáforo, pero con malabares y todas esas cosas. Después abajo, ustedes ven ahí en el hospital, es un trabajo que hacíamos nosotros en Paraguay, que es visitar a los niños en la pediatría, las mamás que tuvieron esos niños. Entonces ahí con el libro de los colores, nosotros ahí con las historias, llevamos globito, todas esas cosas a los niños. Abajo de ese, dice ahí, quien beber de esta agua jamás volverá a tener sed. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Con vasitos de agua, nosotros ahí en el semáforo, invitaba a la gente que estaba en los coches vasitos de agua. Entonces regalábamos a ellos los vasitos de agua y ahí arriba había un adhesivo con el versículo es, al que beber de esta agua jamás volverá a tener sed. Entonces el versículo que está ahí en San Juan 8:38, se me acuerdo bien, ahí que dice, entonces ahí regalamos, de regalo les daban a la gente los vasitos de agua o botellita de agua con ese versículo. Después al lado, ¿quién me puede decir dónde se está evangelizando? Al lado de este ahí que dice del lago. ¿Quién me puede decir dónde está evangelizando? ¿Alguien tiene una idea de qué lugar es este? Este, sí, ahí que está. ¿Puede ser un cementerio? Sí, muy bien. ¿Cómo se hace evangelismo en el cementerio? ¿Alguien ya fue a hacer evangelismo en el cementerio? ¿Alguien?
La pastora Cristina fue a hacer evangelismo en un cementerio. ¿En serio? Gloria a Sí, una vez Dios. contó. ¡Ah, es verdad! Sí, es verdad, tenés razón. Es verdad, ni yo me acordaba. Sí, es verdad. Es un reponso, fue un reponso, fue un reponso. Un reponso, no es que fui a buscar algo. Pero sí, evangelicé ahí en el reponso de mi abuela. Que había Bueno, mucha entonces, gente. sí, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste ahí? No, y viajé de Argentina hasta a Paraguay para ir a hacer el reponso de mi abuela y era muchísima gente que está, muchísima, cuando digo muchísima es más de 200 personas, eran muchísimas porque estaban todos sus nietos, sus bisnietos, sus hijos y sobrinos y vecinos y me paré y creí que en multitud, ¿viste? Cuando hablaste de personal y multitud, bueno, hablé de que si para ellos era una persona buena, les quería avisar que todos los buenos también se mueren y tenían que prepararse porque todo nos llega al día. Y a partir de ahí arranqué. Ese fue Gloria a mi... Dios. Y hice la oración de fe para los que querían tener la seguridad en ese día. O sea, aproveché para evangelizar. De mi abuela ni Gloria a Dios. hablé. Arranqué nomás con mi abuela, pero no hablé de mi abuela. Y total ya estaba con el Señor, ella ya no tenía que evangelizarla. Ella. Muy bien. Entonces, hasta en el cementerio es posible evangelizar. Entonces, de una manera ahí como hizo la pastora, ¿verdad? Y también uno puede llegar y ahí regalar los pañuelitos. Eso. Amén, pastora. ¿Sí? Amén. Jerónimo. Hola, Jero. Sí, yo, Jerónimo. Sí, yo también, nada que no me animaba a decirlo. Cuando falleció uno de mis hermanos, también lo había escuchado un hermano que estaba conmigo, que era un líder, que hizo eso, que en el pleno velorio de su madre hizo la oración de fe a la gente. Entonces yo cuando tuve un hermano que también partió, aproveché en ese momento y le hice una oración, pero yo le dije a la monja, mire, yo quiero compartir algo con la gente. Y ella me dio una palabra y me dice, bueno, ¿sabés que te voy a dar una palabra? Que ahora me acuerdo, ¿no? Que decía, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Entonces le expliqué un poco a la gente que nosotros, creyendo en Dios, hay una vida eterna, hay un lugar preparado para nosotros, que, bueno, no sé cómo le expliqué, eso sí sé que le expliqué, ¿no? Y después le hice la oración de fe y toda la gente eran como 20. Yo tenía dolor, pero tuve valor para decirlo, porque fue el Señor que me ayudó a que la gente, y repitieron, creo que toda la gente, había como 30, 25 personas y lo repitieron. Así que bueno, después con un hermano también, pero con otro hermano que también falleció, pero yo el otro día salí a trabajar porque tuve un compromiso, decir, aunque estoy en un hogar, tengo poco dinero, me voy a comprometer sentía un compromiso de aportar algo para el velorio, todas esas cosas, ¿no? Y a un hombre le comentaba que, mira, yo vengo del velorio, hace media hora que vengo del velorio, pero estoy trabajando, aunque tengo tristeza, pero tengo alegría de que le pueda hacer una oración de fe a mi hermano, que nos consumíamos, nos dábamos droga, y Dios cambia las vidas de las personas, entonces transmitía eso, nada más. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Amén. todo es oportunidad que nos da Dios para que podamos hablar de su palabra. Y después ahí, que los ven ahí con el cartel, Abrazo Gratis, fue en la ciudad más violenta de Paraguay, que creo que todos conocen, ya oyeron hablar, que es Pedro Juan Caballero. Entonces nosotros nos fuimos ahí y algunas veces, y en esta vez hicimos el abrazo gratis. Entonces, ¿qué es? Ahí también hicimos eso en Temperley, ahí cuando hicimos el evangelismo, hacer el cartel, abrazo gratis. Y bueno, la persona que necesita un abrazo te va a abrazar. Y hoy en día creo que aún más, principalmente después de la pandemia, que la gente tuvo que isolarse, está ahí
sola. Entonces creo que las personas necesitan sentir el abrazo de Dios, sentir el amor de Dios por nuestras vidas. Entonces no hay impedimento. Yo creo no, el pastor Fabio habló ahí en su clase el tema de un chico que quería evangelizar en el boliche, que tenía malas intenciones y todo, ¿verdad? Que habló de eso en su clase pasada. Y bueno, acá en Brasil hay grupos que no son malintencionados como el chico ese que habló el pastor Fabio, pero hay personas que sí, que salen, se van no adentro de los boliches, sino que se quedan afuera y arman ahí algunas tiendas con café, té, ahí galletita, todo, y después que la gente sale del boliche, están ahí afuera, les sirve a la gente y le hablan de Jesús. Entonces, uno para hacer un trabajo así, acá y en Paraguay, también hacía trabajo con las chicas y los chicos que están ahí haciendo su vida, ¿verdad? Que uno dice, su vida es fácil, pero no hay nada fácil en la vida que llevan ahí en la prostitución. Entonces, uno tiene que tener un llamado para hacer estos tipos de evangelismo que son más, ¿verdad? Así osados, vamos a decir. Porque si uno no está preparado, no hace el mapeo, no ora, no ayuna, no tiene su vida en Dios, no puede estar en este lugar. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para hacer el evangelismo, el trabajo que Dios nos llamó a hacer, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que nos preparar principalmente en el espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar preparado para llegar en estos lugares y como hablé a ustedes, ahí agarrar la autoridad que nos dio Jesús y usar de eso para llegar a las personas. Entonces, si uno tiene ganas de hacer esos evangelismos un poco más osados, vamos a decir así, uno tiene que estar espiritualmente preparado con su iglesia, tener personas, cuando uno sale a evangelizar su grupo, hay que tener personas que estén en intercesión por ustedes, porque uno tiene que quedarte ahí una cobertura espiritual mientras usted está en la calle haciendo el trabajo. Entonces, el tema de la oración, del evangelismo por la oración, es un tema muy largo. Creo que es como una clase más, pero que es muy importante, ¿no? Las estrategias del evangelismo, yo creo que la más importante de todas es la oración, hacer mapeo, conocer terreno, armarse con las armas ahí que Dios nos pone y bueno, y uno está ahí revestido con la armadura de Dios. Alguien me pregunta dónde estoy yo, estoy en el sur de Brasil, en el último departamento. Si uno mira el mapa de Brasil, el último departamento, acá bien cerquita ahí de Argentina. No muy cerca, pero como 1200 kilómetros ahí de Paso de los Toros, creo. Acá estoy. No sé quién preguntó, pero bueno. Y ahí si uno se anima a hacer pirofagia, ahí que hice una vez en el campamento de los niños, casi se puso loca Natalia. Pero bueno, salió todo bien. Y bueno, eso también se usa para ahí la multitud y todo. Y terminando el versículo, que a mí me gusta mucho, que lo tengo en mi corazón, que dice que yo de muy buena gana gastaré y seré gastado por vuestras almas, aunque amándonos más sea amado menos. Entonces, que cada uno tenga en su corazón de alcanzar a los que están perdidos, que sean herramientas en la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios.